un tema de transparencia. El documento sometido a consulta pública dejaba claro que la auditoría, todo el resultado de la auditoría, los informes de la auditoría serían públicos. Y de hecho llegaba más allá y decía que el auditor debía generar borradores no técnicos e información de fácil divulgación por parte del ministerio para asegurar que el público estuviera informado de los hallazgos. Hacía una referencia explícita al acuerdo de Escazú que en este momento ha sido totalmente eliminado. Pero bueno, sin entrar demasiado en detalle, voy ahora con un repaso un poco de los hechos. Ya Marisol ha apuntado algunos de ellos, pero para que lo tengamos bien claro, esta consulta pública se da desde el 6 de enero del 2025. En esa consulta, en ese documento, y esto queremos ser muy claros, desde nuestras organizaciones, desde la Mesa Técnica, desde Panamá Vale Más y Minería, procuramos mostrarle a la población la evidencia. No se trata de nuestros juicios u opiniones, se trata de lo que dicen los documentos oficiales de las autoridades públicas. Entonces aquí queríamos resaltar lo que decía el documento original que había sido sometido a consulta, que hablaba de identificar, evaluar riesgos y daños ambientales actuales y futuros, analizar el estado de conservación del área, evaluar la calidad ambiental de la zona y proponer medidas de mitigación, remediación y restauración y determinar los costos necesarios de un plan de cierre ambiental responsable. Debo decir que este documento en diferentes lugares, el término de referencia sometido a consulta, era claro en que el norte era el cierre definitivo del proyecto. Esto ha cambiado por completo. Otras partes del documento sometido a consulta decía que uno de los objetivos era evaluar el cumplimiento técnico y jurídico de los 387 compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental y los programas de adecuación y manejo ambiental. ¿Sí? 387. Conforme al anexo del término de referencia aprobado, utilizado para contratar al auditor ahora, que está colgado en la página de Panamá Compras, quedan sujetos a la auditoría. Sí aplica para la auditoría 203 compromisos, no los 387 que dice este documento literalmente. Y veamos y notemos que este documento habla no solo de los compromisos del estudio de impacto ambiental categoría 3, que es el estudio de eh, operación, sino que habla también de los otros instrumentos de gestión ambiental, en este caso particular de los PAMA, los programas de adecuación y manejo ambiental. Y de hecho, dentro de los comentarios de consulta, una de nuestras observaciones fue que se deberían tomar en cuenta todas las obligaciones ambientales de la empresa, incluyendo los más de 20 estudios de impacto ambiental adicionales que tiene el proyecto. También se hablaba de analizar una huella del proyecto mucho mayor, que no tenga solo en consideración el área concesionada, consideramos que eso era un error, solo considerar la concesión, pasando por el hecho de que la instalación de manejo de relave queda por fuera ya del área concesionada, entonces no es una zona geográfica adecuada para medir el impacto del proyecto. También quedan por fuera, por ejemplo, todas las zonas que están al norte de la instalación de manejo de relave, que conocemos por los expertos internacionales que estuvieron con nosotros a finales del año pasado, que al no tener ninguna medida de impermeabilización de la instalación de manejo de relave, va a haber una infiltración de esos contaminantes hacia las capas inferiores y eventualmente va a haber un desalojo de esos contaminantes, ellos dicen, por 50, 100 años se verá. Y lo que advierten después de más de 35 años de experiencia con proyectos mineros es que incluso esta contaminación no se espera que vaya en bajada en este periodo de 100 años, sino que lo que se ha mostrado una y otra vez con los proyectos de cierre minero es que esos contaminantes que quedan en estas capas subterráneas siguen haciendo reacciones químicas, que esas reacciones químicas luego potencian la contaminación en el área y ven cómo en diferentes parámetros empieza a aumentar la contaminación después de largos periodos dándole seguimiento para el cierre. Entonces, este era el alcance en ese momento y un poco de lo que nosotros decíamos. Las comunicaciones están, hay evidencia de todas las comunicaciones que se recibieron, recibimos respuesta oficial por parte del Ministerio de Ambiente en ese momento. Se hace, además de nuestros comentarios, que por acá tengo un cuadro, por ejemplo, que dentro de los diferentes documentos que presentó la mesa técnica, que presentó una carta con unos puntos como los más fundamentales, acompañado del documento completo de consideraciones desde sociedad civil que comentaba Marisol más temprano. Y aquí lo que queríamos resaltar es que la mesa técnica hizo un trabajo de desglose de todos los procesos y subprocesos que debían ser evaluados dentro de las diferentes fases del proyecto.
Y esto tiene particular relevancia ahora porque lo que parece estar sucediendo, y ahora lo vamos a ver en un segundo, es que se está poniendo un límite a los compromisos que serán evaluados, solo los que son aplicables en una fase de suspensión, de cuidado y mantenimiento en este momento. Y esto sin duda es un error y ya lo apuntaba la mesa técnica cuando detallaba todos estos pasos, incluyendo diseño, construcción, operación y cierre, cierre y poscierre. Em, entonces, otras entidades participaron en el proceso. Por aquí, por ejemplo, aquí hay una nota de la ACP que hablaba de lo crucial que era que la auditoría incluyera una evaluación exhaustiva de los impactos sobre el recurso hídrico. Y aquí también quiero hacer una pausa, que es que la mesa técnica y las organizaciones aliadas han reiterado al Ministerio de Ambiente de la necesidad para evaluar el impacto al recurso hídrico en la zona, no solo hacer sus propios muestreos, sino utilizar herramientas que son efectivas para verificar la presencia de contaminantes en proyectos como este, que el muestreo físico es muy limitado y lo que han recomendado diversos expertos es que tiene que hacer una evaluación de macroinvertebrados, es decir, una evaluación biológica para poder, y comparando los datos de lo que salga en esa evaluación de macroinvertebrados con ya sea datos anteriores, que hay un estudio del Gorgas anterior a la operación del proyecto minero, o de un estudio similar que se haga en ríos cercanos al área, pero que estén claramente no afectados por el proyecto minero, ahí uno puede darse cuenta cuáles son los microorganismos que están presentes y cuáles no. Y hay, dicen ellos, basta investigación científica sobre la conexión cuando son especies indicadoras. Cuando hay presencia de X microorganismo, no se ha afectado este parámetro y viceversa. Si hay ausencia de este, eso está asociado a la presencia, por ejemplo, de metales pesados, etcétera. Em, y por supuesto, esto no está considerado en el TDR final. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que usualmente pensamos en esto como dos documentos, el documento que se sometió a consulta pública y el documento que finalmente fue utilizado para contratar el auditor. Pero resulta que no, que hay un tercer documento, un documento que estuvo en el medio. El Ministerio de Ambiente, después de recibir los más de 100 comentarios que recibió de diferentes entidades a favor y en contra del proyecto minero, procesó esos comentarios. Hay un informe no tan detallado como hubiéramos aspirado, pero hay un informe que recoge en resumen algunos de los comentarios que fueron vertidos y sistemáticamente habla de cómo acoge estas recomendaciones para ampliar y fortalecer los términos de referencia. Después de ese informe, hay una versión corregida del término de referencia del Ministerio de Ambiente, que es de mayo del 2025, y ahí se incorporan muchos de los cambios que se habían sugerido en su momento. Entonces, ahí se ve que hay una desmejora después de este documento revisado por el Ministerio de Ambiente hacia el documento de agosto, que es el que finalmente se utiliza para la auditoría. Ese documento tuvimos acceso a él a través de Panamá Compras, está disponible para todos los que puedan acceder a esta página. Y bueno, y ha sido descargado el documento de términos de referencia y anexo está en el repositorio de la mesa técnica y ahora también ha sido colgado en la página web del Ministerio de Ambiente. ¿Qué vamos a encontrar en esos documentos del TDR final? Esta es la página 17 y para mí una de las más importantes. Dice literalmente que en complemento de lo anterior, ahora vamos a ver qué es lo anterior, donde se habla de algunos puntos clave que van a ser evaluados. Voy a llegar ahí en un segundo, pero quiero concentrarme en esto. En adición a esto, hemos desarrollado un análisis exhaustivo de la totalidad de los compromisos de ley a categoría 3 del proyecto. La mencionada revisión tuvo por objetivo identificar aquellos compromisos definidos en el EIA que materialmente no pueden ser parte de esta auditoría. Es decir, no es CIAM, no es la mesa técnica, no es el Movimiento Panamá Vale Más en Minería el que dice que hay compromisos ambientales que no están siendo considerados para esta auditoría. Es el texto del término de referencia el que lo dice claramente. Y vayamos a las razones por las cuales el término de referencia dice que van a haber compromisos que van a ser excluidos. El primero, se van a excluir los compromisos que no aplican porque fueron ejecutados en la fase de construcción. Nuestra gran pregunta es, ¿cómo el ministerio sabe que un compromiso que debió ser implementado en diseño o en construcción fue ejecutado si no se verifica? Y siempre me gusta usar el ejemplo de que yo tengo una casa, mi casa empieza a presentar rajas por todos lados, yo me asusto, pienso que la casa se puede caer, llamo a un ingeniero civil
y le digo, oye, verifícame que eso está bien construido, si hay que hacerle nada más un repello o necesitamos hacer algo más profundo porque yo no quiero que esta casa se me caiga encima. Imagínense que el ingeniero me diga, no, señora, lo que pasa es que como usted está ya operando la casa, usted está viviendo en la casa, yo no puedo hacer la evaluación. Eso tenía que haberse evaluado cuando se estaba construyendo. Sabemos que no es así, sabemos que los ingenieros tienen la forma de hacer evaluaciones de lo que fue construido, verificar obviamente los planos contra lo que fue construido y verificar que realmente se siguieron los estándares y la normativa que aplica para la construcción de ese tipo de infraestructura para garantizar que es segura para ser ocupada. Lo mismo sucede con el proyecto minero. Los auditores tienen herramientas para verificar si fue lo construido fue ajustado a los compromisos, a la normativa o no lo fue. Por otro lado, ¿qué se excluye? Los compromisos que no aplican en la actual fase de cuidado y mantenimiento, principalmente por tratarse de compromisos de la operación. Por supuesto que habrá algunos compromisos de la operación que no puedan ser evaluados, como por ejemplo los controles de, el material particulado que se tenía en las áreas donde se usaban explosivos, en el Tajo, por ejemplo. Obviamente, como no hay esa actividad en este momento, no vamos a poder evaluar cuál era el material particulado y cuáles eran los mecanismos de control de ese material particulado. Lo único que podríamos hacer es verificar los reportes efectivamente de la empresa. Ahí hay un alcance limitado, sin duda. Pero no significa que todos los compromisos de la fase de operación no puedan ser evaluados en esta auditoría, con la misma lógica. Y por último, dice que se excluyen totalmente los compromisos que correspondan a una fase de cierre y poscierre. Aquí hay otra gran debilidad, porque si bien no estamos en un momento, según el nuevo TDR, para cierre y poscierre, es cierto que dentro del estudio de impacto ambiental hay una herramienta que es el plan de abandono, que debía tener las medidas que debía implementar la empresa minera en cualquier evento que tuviera que cerrar operaciones. Y la obligación estaba allí de actualizar, como decía Marisol, cada 5 años este plan. Y aún más, la obligación de actualizar también cada 5 años una garantía financiera que cubriera lo que cuesta la implementación de ese plan de abandono o plan de cierre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el auditor no puede evaluar que ese plan de abandono o de cierre actualizados por la empresa minera cumple con la normativa, cumple con los estándares internacionales a los que está obligada por vía del estudio de impacto ambiental? No hay explicación. Entonces, esta sección de la página 17 del término de referencia está asociada con lo que ya hemos hablado bastante, que es el anexo. El anexo del término de referencia, que es un documento bastante largo, son 22 páginas, tiene 371 compromisos del estudio de impacto ambiental categoría 3 y uno por uno nos va diciendo si aplica o no aplica. Y aquí en la tercera columna ustedes pueden ver claramente, no es la opinión nuestra, ahí dice el compromiso 1301001, que es cumplir con los estándares internacionales para factores de seguridad y diseño de ingeniería en estructuras de la mina, dice no aplica en fase de cuidado y mantenimiento, ejecutado en la fase de construcción. ¿Cómo sabemos que fue ejecutado? ¿Cómo sabemos que fue adecuadamente diseñado y construido la instalación de manejo de relave, que los muros de contención realmente están construidos conforme a los estándares de seguridad internacional que garantizan que no va a ocurrir en Panamá lo que ha ocurrido en muchos otros países donde ha habido un deslave de la instalación de manejo de relave por una falla del muro de contención? Estos documentos es bastante difícil de leer, de unas letritas ahí, bueno, aquí le hacemos un trabajo de resaltar, pero lo que hemos hecho con la mesa técnica es pasar toda esa información tal cual está en el PDF que está en la página de Panamá Compras a un Excel editable en donde que ustedes pueden tener acceso en la misma dirección que compartimos. Hay diferentes documentos, van a ver ahí, si navegan un poquito van a encontrar un comunicado de prensa, van a encontrar esta presentación y van a encontrar en el comunicado también está el QR van a encontrar en el comunicado también un resumen de los 25 compromisos excluidos que consideramos más relevantes, pero eso sí en un lenguaje no técnico. Sabemos que este tema es muy técnico y a veces es como que "Uy, no puedo con toda esta información". Y lo que queremos es que todo el mundo pueda participar y sepa qué está sucediendo. Entonces hemos procurado en un lenguaje un poco más sencillo decir, bueno, este compromiso tiene que ver con esto, para que entendamos de qué estamos hablando. Así que ahí en el repositorio, donde está el comunicado, tienen el resumen en lenguaje no técnico de los 25 compromisos más importantes que han sido excluidos y ahí tienen un link en donde pueden incluso ir a este Excel que les permite filtrar,
por los aplicados, los no aplicados, buscar términos claves, etcétera, para que ustedes puedan hacer sus propias verificaciones. Entonces, algunas de las cosas que han sido excluidas, ya hablé de los estándares internacionales, que nos parece supremamente importante, porque sería una historia muy diferente si el auditor contratado por el Estado panameño dice que, por ejemplo, la instalación de manejo de relave o el Tajo no fue construido respetando los estándares internacionales de seguridad. No es la misma la posición del Estado panameño frente a los arbitrajes. Si hay ese hallazgo de parte de un auditor externo que tiene experiencia comprobada de reputación internacional, ¿cierto? Es una evidencia que es fundamental tenerla para el Estado panameño. Otras cosas que se excluyen, por ejemplo, es el compromiso de diseñar la huella del proyecto de forma tal que minimice los cambios en los flujos de los cursos de agua del área de influencia del proyecto. Supremamente importante, ¿sí? Y es verificable si se utilizó el diseño más conservador que ayudaba a reducir el impacto sobre el recurso hídrico. ¿Qué más? El 13051 se evitará y minimizará los impactos ambientales que tengan potencial de afectar la salud. Excluido. Compromiso poco específico o estratégico. Requiere estudio técnico para verificación. Pensábamos que este era el estudio técnico para verificación. Por otro lado, a ver, me fui. Acá estoy. Acá. Emplear las mejores prácticas para minimizar el impacto sobre la calidad del aire y del agua, entre otros compromisos que tienen que ver con, por ejemplo, el único compromiso que menciona explícitamente los derechos humanos ha sido excluido también. Compromisos que tienen que ver con la preferencia o los mecanismos de preferencia que debe tener el promotor sobre los proveedores y empleados locales versus de otros lugares, para procurar que la región fuera preferida para recibir los beneficios económicos asociados a los trabajos y las compras del propio proyecto minero. Por alguna razón no ha sido excluido, a pesar de que sistemáticamente la empresa minera ha dicho esto es uno de sus puntos más fuertes, de que ha empleado a toda la gente de la zona y que ha utilizado todos los proveedores de la zona y que ha fortalecido las capacidades de la zona. Entonces la pregunta es ¿por qué no se audita eso para ver si esas aseveraciones son ciertas? Ok. Y esta otra parte es la parte que les prometí, que les decía, es la primera parte. La página 17 habla, en adición a lo anterior, esto es lo anterior. Estas son una serie de secciones dentro del término de referencia que, como sobre los puntos más importantes, digamos, que resaltó el Ministerio de Ambiente, que se va a evaluar. Pero nótese que, por ejemplo, en la sección que tiene que ver con monitoreo de calidad de agua, en puntos críticos, hay un párrafo que dice, se aclara que el auditor no debe realizar actividades de monitoreo ni toma de muestras, sino únicamente revisar los registros existentes. Punto. Sí, de nuevo, no lo decimos nosotros, lo dice el término de referencia. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa ambiental de descarga de agua, nuevamente, dice, la auditoría debe evaluar, mediante la revisión de informes de monitoreo, resultados analíticos históricos y registros de laboratorios certificados, si los parámetros como pH, sólidos disueltos, nutrientes, metales pesados y compuestos orgánicos se han mantenido dentro de los límites permisibles. No pruebas nuevas, verificación de las pruebas que ya existen. Monitoreo de los pozos de agua subterránea, nuevamente, el alcance de la autoridad se limitará a constatar la existencia, trazabilidad y resultados de los monitoreos realizados por la empresa, sin implicar la ejecución de monitoreos directos. Todos estos anteriores, como ustedes ven, tienen que ver con la calidad del agua. Y en ese tema de calidad de agua les hice la observación de que teníamos la recomendación de que fuera evaluado adicionalmente no solo por parámetros físicos, sino también por parámetros biológicos con esta evaluación de macroinvertebrados, que obviamente no está. Pero también hablemos de la parte física, la estabilidad física del proyecto y su diseño. Y bueno, aquí también, para verificar la estabilización de taludes y el control de escorrentías, dice, esta evaluación se realizará mediante revisión de la documentación disponible y visitas de inspección en terreno sin implicar la elaboración de estudios especializados. Exactamente lo mismo que para los de calidad de agua. Lo mismo para la evaluación de los depósitos de almacenamiento de roca estéril. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí y entonces aprovechamos un tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por toda esta exposición, igual que Marisol. Eh, de verdad que uno queda aturdido con todo lo que has dicho porque cuando no se hace,
vas a buscar, como planteas, lo que la empresa hizo, pues ya me dirás, yo no voy a lo mejor encontrar, yo no, porque lo que van a auditar no van a encontrar las evidencias reales de la situación. Entonces, siento mucho riesgo, ¿no? Frente a esas realidades. Bueno, preguntas, observaciones, ¿cómo han quedado igual que yo, con escalofrío? Definitivamente que sí, señora Juana, la verdad es tan preocupante. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y ante esta situación qué podemos hacer? Porque Ujú. eh, a veces uno se siente tan como, ya yo estoy en un estado como depresivo, la verdad, de tantas situaciones que pasan en nuestro país que no deben darse, pero se siguen dando y que al final sentimos que estamos como en una indefensión y que no podemos hacer nada contra los grandes poderes. Entonces mi pregunta es, ante este escenario, ¿qué podemos hacer? Joana, Yo no podría sé si... aportar algo si ¿sí? nosotros lo que estamos pidiendo es que se celebre una adenda sobre el contrato del auditor. Una adenda que deje claro el anexo correcto de los 371 compromisos, en donde realmente se excluya lo mínimo que absolutamente no puede ser verificado en esta fase, que la verdad es que es muy poco, eh, para que eliminemos esta auditoría que ya no es integral, que es absolutamente parcial, y realmente se haga un análisis profundo de los impactos de este proyecto en esta zona. Bernardo, Sí, yo, ante este panorama tan deprimente y tomando en cuenta la recién derrota, la paliza que nos dieron contra la ley 462, yo me pregunto si no nos estamos planteando el levantar la consigna de un referéndum para que sea el pueblo panameño el que se decida si queremos o no la mina. Eso el gobierno no lo va a aceptar porque primero, su aceptación popular está bajísima y las estadísticas siguen señalando que la mayoría de la gente no quiere minas. Eso nos abriría un espacio para tratar de recomponer la capacidad de movilización frente a lo que a mí me parece que van a imponer. ¿Cómo? No tengo claro, pero de que van a intentar imponerlo de todas maneras es un hecho. Entonces, manejar el hecho estratégico de plantear un referéndum como definición de esta situación, más todos estos argumentos que nos está planteando Joana, que este video hay que ponerlo a circular en cantidades industriales, eh, nos permitiría un poco de oxígeno ante esta leve desmoralización que tiene la gente, ¿no? Carla, Hola, buenas noches. Primero, gracias, la información, la verdad es que ha sido, o sea, yo ya había estado leyendo esto, pero mucho más fácil de masticar, así como lo han explicado. Em, Estoy de acuerdo con lo del referéndum, vamos a eso, la verdad es que sí, no sé cómo la presión ciudadana lo puede lograr, pero me parece que es la mejor manera. Y tengo una consulta. Exactamente qué tipo de trabajo de campo entonces va a hacer esta firma auditora con esos 500 y pico de mil dólares? O sea, ¿qué comprende, qué trabajo de campo per se ellos van a hacer? Porque digo, si se van a guiar por las líneas de los documentos que ya reposan en el Ministerio de Ambiente, o sea, ellos, ¿qué es lo que ellos van a ir, van a valorar algo, van a buscar algo? Y perdón que abuse, pero tengo una segunda pregunta. Eh, ¿Cuál podría ser? Hay manera, o sea, yo sé que en este país tenemos laboratorios certificados. ¿Habría manera de que nos organicemos para nosotros mismos, tal vez de alguna manera planificar y tomar algunas muestras, así como dijiste, no en el lugar, sino en los aledaños? Y llevarlos a esos laboratorios y ver qué muestran, o sea, pues, como iniciativa ciudadana, pues, pero que sigan la cadena correcta que deben seguir para que no digan que esto fue inventado por los ambientalistas que le dicen que no al progreso y que no al trabajo y que todos vamos a morir pobres porque la mina va a cerrar. Y bueno, gracias. Hasta luego.
Bueno, yo puedo comentar un poquito con relación a la parte de las visitas, que también en los documentos de los TDR señalan específicamente para cada punto si hay visita o no hay visita. O sea que además de eso, no en todas las actividades, digamos, va a haber visita. Y las visitas son, digamos, de observación. Por ejemplo, si hay se supone instrumentos de medición, entonces el auditor tiene que verificar que allí están los instrumentos de medición en efecto, que son los que, digamos, produjeron la información documental que ellos están revisando. Eso lo puedo decir por mi parte acá, Joana, seguro complementa. Sí, sí, correcto. Hay mucho de eso, de inspección ocular, verificación de documentos, de eso hay mucho. Quizás la excepción más prominente, y déjame compartir pantalla un momentito para que puedan verlo, es respecto a los planes de reforestación. Uno de los compromisos más graves detectados en hallazgos de incumplimiento por los informes del Ministerio de Ambiente es, a ver, déjame salir de aquí un momentito. Ups, no me deja salir. Es la falta de cumplimiento de las obligaciones de reforestación del proyecto minero. Entonces, sí se incluye en la auditoría, y ahora no me deja salir de aquí. Ok, un momento. Un muestreo del 10% de los planes de reforestación. Aquí, ajá, aquí está. Verificación de los planes de reforestación, 126 planes de reforestación aprobados, compromiso de 7.475 hectáreas fuera de la huella y 3.100 hectáreas dentro de la huella. Se debe auditar el 100% de los planes de reforestación aprobados por mi ambiente. La intensidad de muestreo en cada plan será el 10% del área reforestada, asentándose un error de muestreo relativo del 20% y un 95% de confianza. Esta es la parte más verificación técnica en campo que hemos encontrado. La pregunta que surge luego es, ¿por qué si esto sí es viable en un estado de cuidado y mantenimiento? Los otros compromisos que requieren una verificación así, hacer un muestreo, de hacer una verificación en sitio, no eran viables. Omar Oro tiene la mano levantada. Faltó una respuesta sobre si era posible como grupo ciudadano El ir y laboratorio. recoger muestras de laboratorio. Creo que como sabemos, esa área es un área que tiene un acceso limitado hasta para la propia comunidad. Entonces, quizás hacer este trabajo hubiese sido posible si dentro, o sea, si se cumpliera con el compromiso que se hizo de que iba a haber veeduría ciudadana. Esa veeduría no se ha dado, no se está dando y no está contemplada en el alcance de esta auditoría. De haber existido una veeduría, de reconocerse, eso es lo que quizás se pudiese, digamos, exigir, que se cumpla lo que en un momento dado en esa resolución de febrero del 24 se comprometieron a hacer y ver entonces si desde allí, más, o sea, lo que ya va a ser, como dijo Joana, van a ser de solicitar esa adenda, se pudiese lograr. Pero así como grupo independiente no es algo realmente viable. Sí, además de lo que yo comentaba de las limitaciones que hay del muestreo de calidad de agua como en cualquier otro sitio, por el hecho de que el río sigue corriendo, lleva 22 meses corriendo allí, y si uno toma una muestra de agua superficial, lo más probable es que no va a encontrar nada. Entonces, es por eso que los especialistas han dicho la forma correcta de verificar si hay contaminantes allí es a través de un muestreo de un análisis de macroinvertebrados, que es Pero bastante costoso, toma mucho tiempo hacerlo. O sea, hemos estado promoviendo que se haga también desde sociedad civil, pero ese sería el estudio idóneo para verificar la presencia o no de ciertos contaminantes que son muy peligrosos. Pero dentro de las propias instalaciones sí se pueden hacer caracterizaciones y sí se pueden tomar muestras de calidad. Dentro de la propia instalación donde están las propias tinas, allí sí se pueden tomar muestras. Pero Exacto. bueno, no sería posible. Omar, Omar Oro. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, sí, solamente quería agregar que hubo una persona que pidió, o sea, que sugirió que se hiciera eso, ¿no? Que se hiciera un muestreo sin ningún tipo de autoridad de por medio. Eso es una ingenuidad porque obviamente la empresa minera no va a permitir que nadie entre al sitio. Obviamente el único que tiene autoridad de ordenar eso por la fuerza, con ordenamiento de la Policía Nacional y del Ministerio de Seguridad,
es el gobierno central. Ellos no van a permitir eso porque no les interesa, no les conviene y obviamente si se hace de forma independiente así, no va a haber una cadena de custodia que demuestre que esas muestras sí fueron tomadas en los sitios en los que se dicen haber tomado y no va a haber garantías de que tampoco las muestras que hayan tomado se hayan tomado de la mejor manera, como dictan los protocolos normativos medioambientales. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Gabriel, ¿tienes una pregunta? Y más que una pregunta es apoyar la posición de Joana y Marisol. Como parte del comité, pues que hemos estado trabajando, una de las situaciones que hay que entender es que este, 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 este trabajo solamente se va a limitar al historial que se tenía sobre la actividad de la mina en su momento. La mina está cerrada por ya un periodo largo y los impactos se siguen produciendo. Tanto así que cuando se hizo la inspección, el sobrevuelo que se hizo sobre la mina, se pudo caracterizar ciertos puntos donde se estaban produciendo ya eventos que tenían que ver con deterioros que se estaban dando en la mina. Si eso no se mide, nosotros entonces estamos ignorando los procesos naturales que se están produciendo ahí por efecto de la exposición de esos minerales. El impacto en el agua, el impacto en el aire, porque realmente se está distorsionando la realidad de la mina cuando simplemente nos centramos en papeles históricos que tampoco nos dan la certeza y la seguridad de que fueron hechos dentro de un panorama o un programa o una directriz que tuviera validez en su momento, porque ANAN ha fallado en muchas ocasiones por la escasez de instrumentos, por la escasez de experiencia, y eso nos deja a nosotros en este momento en un limbo, en un desconocimiento completo de lo que realmente está pasando en la mina a la fecha. Ese es mi apoyo. Gracias, Gabriel. Yo tengo preguntas. Una, de acuerdo con lo que ustedes han visto, ¿a qué le teme mi ambiente? Porque al sacar esos elementos y esos aspectos que ustedes han planteado que tienen que ver mucho con el periodo de construcción, eh, y el tema del agua me parece, mira, muy, muy importante por los riesgos para la vida y la salud. Y lo otro desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, eh, ¿qué esperar? O sea, por un lado estaría la adenda, es posible, pero desde otro punto de vista, que el gobierno a mí me da la impresión que tiene como una idea muy clara, y cuando digo el gobierno, digo el presidente, tiene una idea muy clara de que hay que abrir, y tratan de convencer a la gente con eso, ¿no? Entonces, pudiésemos estar en una situación en la que se utilice esta auditoría para esa apertura que quieren, y en la forma que lo están planteando. Bueno, voy yo primero, pensé que Joana seguro también tiene. A la luz de todos los hechos que se han dado, a las declaraciones que ha hecho el propio presidente fuera de Panamá, no solo aquí, sino fuera de Panamá, cuando uno revisa la prensa local, uno se da cuenta que la conclusión es sola, que lo que se está haciendo realmente con estos términos de referencia de debilitado, de esta auditoría debilitado, es abrir el paso y justificar el negocio, que la mina, que puede continuar, que ya no quizás bajo el esquema, porque eso es lo que está ahorita en discusión, no bajo el esquema que estaba, aunque ya yo hasta dudo eso, que se vayan a ir a otro esquema, sino que dejan lo mismo que está, o sea, es una amenaza
clara. O sea, yo estuve leyendo una noticia donde publicaron el tema de que se iba a dar ya la auditoría y al final de la noticia decía, todo esto es necesario para la apertura de la mina. Esto no, que quién puede entender, o sea, así es que lo está interpretando la mayoría de las personas, que esto se está dando para justificar de alguna manera la apertura de la mina, porque ya sabemos toda la campaña que hay. La minera no ha dejado de estar presente todos estos 22 meses, está en todas partes, en todos lados, casi que es como la película, en todas partes al mismo tiempo. Entonces es algo evidente y lo que queda es ver desde la sociedad civil, desde las herramientas que se tiene y de lo que se ha construido, aprovechar que viene el tema del acuerdo de Escazú, que también van a haber algunos eventos, creo, el otro año aquí en Panamá, bueno, que ya está encima el otro año, que tienen que ver con el ambiente y bueno, que han gritado a todos los vientos acerca del pacto por la naturaleza. Entonces, qué contradictorio, ¿no? Así que bueno, esa es realmente la impresión que tengo, que estos TDRs debilitados, incompletos, sí tienen un propósito de fondo. No, totalmente de acuerdo. Yo aportaría que la perspectiva de mi ambiente en este momento es que la ciudadanía se crea la declaración que han hecho reiteradamente diciendo que se van los ambientales del proyecto, pero lo dicen sin ni una sola evidencia, sin ni una explicación de por qué el anexo dice en 170 compromisos que no aplican, porque son poco estratégicos, sin una explicación de por qué en la página 17 dicen que hay compromisos que materialmente no pueden ser auditables, que no van a incluir nada que sea de la fase de construcción que consideran ejecutado, que no van a incluir nada de la operación, que no van a incluir nada del cierre y poscierre. Entonces, es una explicación sin evidencias y creo que la tarea inmediata es que no cese esa insistencia y esa pregunta con fundamento al Ministerio de Ambiente para que se vea forzado a explicar y al tener que explicar se vea forzado a una medida de corrección. Para nosotros eso es claro y es algo que no podemos perder. O sea, este es un momento. Siempre hay momentos delicados, pero consideramos que este momento es particularmente delicado porque ciertamente, como decía Juana y también lo decía Marisol, un resultado favorable a esta auditoría va a ser el último clavo ahí para decir, bueno, entonces ya no hay ningún problema. El auditor dijo que no hay ningún problema con este proyecto, es perfectamente posible la reapertura. Así que el momento de pelear que se haga una auditoría realmente comprensiva es ahora, no cuando se apruebe el contrato para la reapertura. Es en este momento. Rolando quiere decir algo y Evidelio también. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi aporte va enfocado en, primero que todo, felicitarlos a todos ustedes con lo que son los defensores ambientalistas. Yo soy promotor de derechos humanos, pero en un enfoque más a otros grupos, pero obviamente el tema ambiental obviamente me impacta y me interesa. Pude comprender ciertas cosas por el tema, algunas cosas como lo explicó la licenciada Marisol y Joana en términos básicos, pues, pero lo que más me impactó pues en este compromiso fue el 13272, obviamente que habla sobre el tema de derechos humanos. Como quien dice, el Estado o el gobierno suspendió pues los derechos pues que son conexos al medio ambiente, que es un medio ambiente sano, que es la vida, la salud y la integridad. Entonces, creo que hay una falta de voluntad, obviamente, de parte del gobierno de hacer esta auditoría de manera íntegra. Pero al mismo tiempo, esto mismo nos está creando, como quien dice, elementos para poder probar ante, digamos, una instancia como el sistema interamericano que tenemos. No sé si ustedes vieron últimamente el caso Oroya versus Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024, donde justamente por el incumplimiento del Estado en el tema este de los riesgos de contaminantes, lo condenó y
le quitó la carga de las pruebas a las víctimas de esa comunidad, a esos habitantes, y se revirtió, fue al Estado quien tuvo que demostrar que las enfermedades adquiridas por los habitantes, ciertos habitantes, porque no fueron todos, fueron algunos grupos que obviamente presentaron esa petición, o sea, quedó demostrado, pues, y creo que el Estado, de cierta forma, con este incumplimiento también nos está generando pruebas para más adelante tomar acciones legales. Pero obviamente se necesita también otra parte importante del tema del límite, el límite de legitimación, que quienes pueden hacer esto son directamente las personas afectadas, en este caso las comunidades que están aledañas a ese lugar. Ese era mi aporte que quería hacer sobre eso y que, bueno, tengamos fe que vamos a vencer y que esta lucha de todos. Profe Videlio, Sí, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha? sí, Ok, perfecto. Sí, buenas noches, muchas gracias. Eh, aprendemos de varias formas, algunas por errores, otras por experiencia y otras un poquito por allá a la academia. Yo quería indicar es que concentrándome en Joana, qué es lo que se tiene hoy. Y yo creo que lo inmediato es lo que ella señala sobre la vigilancia y el cumplimiento a toda la que la mesa técnica aportó para esos términos de referencia y que se convierta este término de referencia en un 100% para que sea ejecutado por la auditoría externa o la auditoría que haya ganado. Yo creo que el arma legal aquí para mí es vital. O sea, yo felicito mucho a Joana porque yo la sigo a ella siempre, la he estado siguiendo y realmente a todos los compromisos técnicos que se han adquirido los veo plasmados, los esfuerzos que ha hecho Panamá Vale Más y Minería y UICN, pero yo también quiero decir que para mí eh, trato de ocuparme, no de preocuparme sobre lo que ha sido el estudio de impacto ambiental categoría 3 aquellos momentos cuando una empresa es proyecto, digo, una iniciativa es proyecto. Todo lo que se hace ahí a través de hacer un plan de manejo, inclusive proponer el plan de cierre para cuando por cualquier razón eso ella lo tenía. Son momentos como que no es que hayan quedado atrás, sino que es válido conocer los cumplimientos que esa empresa tenía desde un principio en todos los aspectos que señala Giovanna, social, ambiental, financiero, como fuese. Pero cuando nosotros llegamos al 28 de noviembre de 2023, sentimos que ahí se acabaron muchas iniciativas porque ya se había cerrado y como definitivo y de obligatorio cumplimiento un plan de cierre. Cuando yo escucho a Joana decir que este, los elementos que en este fallo es llegar a un plan de cierre y poscierre seguro. Es decir, no vamos a cuestionar aquí si se va a dar o no se va a dar, sino lo que estamos buscando es la seguridad de ese plan de cierre y la intervención de tener un TDR para una auditoría es para que efectivamente este plan de cierre desarrolle una metodología que nos lleve a la seguridad de minimizar riesgo en todos los aspectos de la salud humana y de los ecosistemas y de la calidad de agua. Aquí no vamos a discutir nada relacionado, inclusive una vez que se da el fallo de la Corte, porque si un gobierno determinado incumple lo que la Corte Suprema definió, ¿por qué no? ¿Qué significa hacer todas las cosas para que se incumpla un TDR? Tienen el recurso económico, militar y los medios de comunicación. Entonces, definitivamente, como dice la compañera, de repente no es que uno se sienta que le ha caído un balde de agua fría, sino que
veamos que todavía la lucha no ha terminado. Y si Joana lo está haciendo de esta forma, el grupo de Panamá Vale Más y Minería, sigamos. O sea, sigamos concentrados en esto. Pero el tiempo, traer cosas a este tiempo que lo que nos puede hacer es dispersar la acción o diluirla, puede que también sea una arma que no sea tan favorable en este momento. Por ejemplo, yo no es que no estoy de acuerdo con el referéndum, me parece que sí es importante, es fundamental. Es fundamental la participación ciudadana, también es fundamental los macroinvertebrados, también es fundamental la leche materna de todas las madres que están alrededor de ese proyecto, de todo lo que hizo, digo, de esa empresa. Y también es fundamental la salud ocupacional, que no sabemos si lo hicieron bien con la gente que se emplearon ahí y si en 30 años van a tener problemas. Entonces, hay cosas que están por encima de esto, pero yo me quiero concentrar a esta edad en lo que señaló Joana, es que no le demos motivo a la empresa de justificar en, en esa suspensión que se le ha puesto para venir a justificar que hay contaminación por eso, que hay por esto, que hay por lo otro. No, fíjese que cuando se dice también analizar el agua, yo sí estoy de acuerdo es que sigamos la cantidad de elementos que se señalaron en los TDR, como lo está diciendo Giovanna, y que la última presentación que ella hizo fue hasta los ubicó y los tiene categorizados. Entonces, es lo que tenemos que recuperar y no perder para que esa auditoría sea completa. Es decir, que no se dé ni por el Ministerio del Ambiente ni por el MISI, que no tiene los recursos necesarios para hacer una calidad científica en esto del muestreo. Porque no es un muestreo, perdona que me demore un poco, pero porque esto no es un muestreo sencillo. Esto tiene que ser un muestreo técnico y científico, un muestreo representativo, un muestreo de todos los elementos. Porque si yo veo que hay macroinvertebrados, no hay, de repente no le indica a nadie, lo que buscamos es una debilidad técnica. ¿Por qué? Porque hay procesos de magnificación de los metales pesados en los seres vivos, hay procesos que se es bioacumulación. Y si esos procesos, siguiendo metales pesados, no los seguimos en el agua, mucho menos los podemos inclusive demostrar en los animales que vamos a escoger para ver si tienen metales pesados. Y si yo agarro leche materna, igualmente hacerle los análisis de metales pesados cuesta. Es decir, nosotros como movimiento, como alianza, como grupo, como la gente que está empujando una carreta hacia darle salud a este país y a cuidarlo, ese espíritu nos mueve, pero no tenemos el recurso, no tenemos el componente militar y no tenemos los medios de comunicación a favor. Por suerte las redes sociales han estado con nosotros. Y estar aquí es un privilegio también con ustedes, con con ese empuje. Así que yo les agradezco y sí, yo voy a seguir eh, también concentrado en lo que está trabajando Giovanna, porque siento que es como una dirección muy clara, los TDR y esa auditoría. Muchas Muchas gracias a gracias. todos y saludos. Gracias, Gracias, profe. compañera. A ver, ¿hay Muchas alguien más gracias. Muchas gracias. que tiene algún comentario? Si no, me dicen, no hay manitos, hay una mano levantada. Carla. Hola, disculpen que repita, pero tengo una consulta. Entonces, el paso inmediato que estaban comentando es presionar para que se haga una adenda al contrato de auditoría, que ya tiene un costo que ya fue adjudicado, que asumo que va a venir con la contención del gasto, bla, 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 no hay dinero, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer desde acá, desde nosotros, para presionar para esa adenda? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Cómo se puede impulsar? ¿Cómo los ayudamos? O digan, o sea, ¿qué podemos hacer para que eso se ponga en la palestra? Porque ahorita mismo no está en la palestra pública, nada más lo escucho en los conversatorios. Gracias. Quizás otros tengan otras opiniones, pero estamos buscando diferentes tipos de apoyo, voceros, por ejemplo, para tratar de replicar este mensaje y ir a todos los programas de radio posibles, para seguir insistiendo y que este mensaje no se apague. Obviamente tenemos que organizar más eventos para que más gente sepa lo que está sucediendo y a su vez nos pueda ayudar, así que siempre se necesitan manos. Por ahí está a nivel de la mesa técnica
varios compañeros, Itzel, eh, bueno, hay un montón de gente aquí. Así que si tienen la posibilidad de prestar su voz o sus manos para hacer todo lo que hay que hacer, bienvenidos, vayan, se pueden registrar ahí en el chat y con gusto les contactamos. Bueno, muchas gracias, Joana, gracias, Marisol. Eh, yo en esto digo que, ¿cómo es la cuestión esta religiosa que dice a Dios rogando y con el mazo dando? Es decir, hay que estar con la parte técnica y también hay que tener una estrategia política que tiene que ser profundamente democrática y que esté fundada en las necesidades de la gente, en, eh, pienso mucho en las mujeres, ¿no? Y nuestra misión permanente de ser cuidadoras del agua y de verdad que me lleva a pensar que tenemos que tener una estrategia bien importante que vincule todo eso, eh, porque además estamos viendo en estos días, después de las conferencias de prensa, que los medios de comunicación que están al servicio de la minera, y digo al servicio de la minera porque no veo otra cosa, han comenzado a golpear con mucha fuerza, ¿no? A las compañeras. Jaime Díez tiene una pregunta. Ah, Jaime, soy- bueno, Jaime, ¿tienes una pregunta o vas a hacer algún comentario? sí, buenas noches a todos y a todas. Bueno, es evidente lo que todos hemos visto, que esa auditoría es un vulgar montaje porque de auditoría no tiene absolutamente nada, está totalmente parcializado. En lo que dice Joan es cierto, además de los macroinvertebrados, también se puede hacer una muestra de la columna de agua, pero eso es más pasajero. Más que todo queda en evidencia en los sedimentos, en la parte más profunda o las orillas de los cauces de los ríos y afluentes, ¿no? Entonces, es un problema que hemos tenido. En lo particular, traté en su momento, que estuve en el gobierno, de que hicieran caracterización de las aguas tanto dulces como saladas, que no se han hecho casualmente por este tipo de situaciones, porque así tendríamos un elemento de juicio para poder pelear. Entonces, los puntos excluidos que están en la auditoría, en mi humilde opinión, pienso que podíamos hacer comunicados cortos, post cortos, donde expliquemos en un idioma popular qué fue lo que se excluyó para que la gente vaya entendiendo lo que está pasando, porque tenemos que atacar la auditoría. No podemos esperar que salgan los resultados de la auditoría para entonces atacar eso. Hay que ir desvirtuándola desde ahora, así como está haciendo Cobre Panamá con mucha publicidad, también podemos hacer nosotros nuestra publicidad. Yo lo hago públicamente todos los días de mi vida cuando salgo a la calle, todos los días. Empiezo a atacar y abrir los ojos a la gente. Y hablo fuerte para que me escuchen, que hasta mi esposa a veces me regaña que porque hablo tan fuerte. Pero bueno, hay que darle docencia a la gente. Entonces, porque tenemos que usar las mismas estrategias que usan ellos. Eh, de hablarle tantas veces las cosas a la gente que le quede en la cabeza que no se trata de un capricho nuestro, sino de que hay una auditoría que está siendo manipulada porque se están usando resultados de la empresa. ¿Qué es eso? Si tenemos que hacer solo los muestreos, los que sabemos esto, tenemos que hacer los muestreos in situ de las situaciones, tanto en el lugar de la afectación como en las áreas aledañas. Así que pienso que sería una estrategia que tenemos que puntualizar para que el común panameño, que son la mayoría, que no entiende de estas cosas, que sí entendemos nosotros, la hagamos digerir de una forma sencilla. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que es bienvenido tu comentario. Yo justamente cuando veía las presentaciones decía como que se necesita trabajo de educación popular y pensaba mucho en Aribel, por supuesto, que ha trabajado el tema, porque sí es necesario. Un poco yo me acuerdo de cuando trabajamos lo del contrato, aquel análisis que se hizo bien preciso, punto por punto,
que ayudó mucho a trabajar con la gente, ¿no? A decirle a la gente, mire, es que está pasando esto. Entonces, bueno, el movimiento Panamá Vale Más y Minería, también creo que podemos eh, incorporar a quienes acá han planteado que pueden aportar algo a toda esta estrategia que tenemos que hacer juntos para que la mina no vuelva.